Bueno, lo que informa hoy el Departamento de Justicia en el momento en que se da a conocer esta detención es que Genaro García Luna vivía en Estados Unidos desde el año 2012 y había amasado, dice el Departamento de Justicia, una fortuna de varios millones de dólares. Nosotros lo que habíamos documentado a través de un reportaje especial que publicamos justamente a principios de este año en Univisión era qué había sucedido para que García Luna pudiera montar esa oficina que montó de una consultora que también operaba en México, opera todavía, que se llama GLAC Consulting, y GLAC Consulting es la parte más visible de una compañía que se llama GL Associates Consulting, que Genaro García Luna funda en Miami 4 días después de que deja su puesto como secretario de Seguridad Pública. Como ya él llevaba más de 6 años viviendo allá, en el año 2018 él presenta una solicitud para tener la ciudadanía estadounidense, y en ese momento la solicitud, parte del formato es preguntarle si él ha tenido algún vínculo con algo ilegal, con narcotráfico, etcétera. Él declara que no. Y justamente ahora, como se le está acusando de 3 cargos de distribución de cocaína y de conspiración para traficar ilegalmente cocaína hacia Estados Unidos, le incluyen este 4º cargo de falso testimonio en el momento en el que él presenta esta solicitud del año pasado y declara que él no tenía vínculos con el narcotráfico. Parte de lo que está presentando ya la Fiscalía en la investigación, que se va a llevar, como dijo el reportero, en una corte en Brooklyn, la misma corte donde fue juzgado Joaquín El Chapo Guzmán, lo que dice es que él tuvo vínculos con el narcotráfico específicamente para tráfico de cocaína, y las fuentes que yo tenía aquí, Penny Lane, tenía 3 cargos. Los cargos tienen que ver con narcotráfico, conspiración y falso testimonio. No, son 3 cargos de tráfico y un cargo más. En total son 4 cargos. Son 3 relacionados con el tráfico de cocaína y un 4º cargo relacionado con el falso testimonio. Sabemos que hoy lo llevaron ante la corte para que compareciera y se identificara, pero será la corte de Dallas la que tendrá bien enviarlo a la corte que lo reclama a nivel federal, que es la corte de distrito en el sur de Nueva York, la corte de Brooklyn, como tú bien dices, que fue la corte que mandó a cadena perpetua al Chapo Guzmán. Sí, yo hablé hoy con el vocero de la corte y lo que él me decía es que, bueno, la detención fue en Dallas ayer, que hoy iba a ser esta primera audiencia. Ahora ya sabemos que la audiencia de detención, es lo que podemos publicar en Univisión esta tarde, va a ser el martes de la próxima semana, y a partir de ahí se determinará el traslado a Nueva York para el juicio. Y insisto, parte de las investigaciones son este asentamiento residencial que él tuvo en Miami a partir del año 2012. Lo que nosotros hemos encontrado en Univisión también son vínculos que son anteriores a todas esas acusaciones, que no, en los vínculos que nosotros hemos encontrado no se mencionaba algo de narcotráfico, sino vínculos con unos empresarios que eran los que, a través de los que se había instalado una oficina secreta paralela a la Secretaría de Seguridad Pública en México en el año 2012, que habría utilizado, según los testimonios y documentos que obtuvimos para esta investigación, no solamente información de Plataforma México, sino software de seguridad adquirido por el Gobierno de México y recursos humanos de personal que trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública en ese momento y que al mismo tiempo trabajaba en esta consultora privada que operaba totalmente en lo oscuro, y nosotros revelamos este año. Después de eso, él se va a vivir a Miami, primero a una casa de $3 millones y luego a un penthouse muy lujoso también, ambos propiedad de la misma familia con la que se había operado esta oficina secreta que descubrimos y operó en el año 2012. Yo entrevisté a las personas de esta familia a principios de este año cuando publicamos esta investigación. Ellos me dijeron que ellos le rentaron tanto la mansión como el penthouse a García Luna, que posteriormente me enviarían documentos que probaran eso. Nunca lo hicieron, pero bueno, por lo menos podemos tener confirmación por documentos públicos y por el testimonio de estos empresarios que él vivió allí desde que terminó el gobierno de Felipe Calderón y por lo menos hasta el año 2018. Ahora, Penny Lane, empiezan a salir estos nombres, empieza a salir el nombre de Genaro García Luna a partir de la primera semana de iniciado el juicio
contra el Chapo Guzmán en la corte de Brooklyn, en la corte federal del sur del estado de Nueva York, en donde se comenzó a hablar de actos graves de corrupción, donde el hermano de Ismael El Mayo Zambada, Jesús el Rey Zambada, se convirtió en testigo estrella, y comenzaron a salir los nombres, y entre los nombres que salieron fue el de García Luna. Lo estaban acusando, lo estaban señalando en la corte de Brooklyn, que ahora va a ser donde lo juzgarán también para que pruebe lo contrario. Lo estaban acusando de haber acumulado por lo menos $6 millones en sobornos directos. Sí, parte de esa investigación es la que suponemos hasta ahora, porque no es demasiado extenso el indictment, la acusación que ahora tenemos de Nueva York, pero desde ese momento, el dato en específico que dijo el Rey Zambada es que le había entregado en propia mano, supuestamente a García Luna, una maleta con $3 millones que sería para una misión en específico, que era que pusiera un comandante de la policía como encargado de la policía en Culiacán, que era una persona que era afín o que trabajaba para el cartel de Sinaloa. Entonces, por los expertos que también hemos entrevistado en Univisión, lo que nos explican es que esta conspiración para distribuir drogas puede incluir el hecho de facilitar, digamos, ¿no? Poner personas a modo, facilitar el trasiego. Y tendremos mucho más detalles exactamente de cuáles son las supuestas acciones que él tuvo para conspirar cuando ya comience el juicio. Pero lo que podemos saber hasta este momento es que él había negado por completo las acusaciones de estos sobornos cuando se presentaron en el juicio del Chapo, y dijo que era una estrategia común de los narcotraficantes acusar a los funcionarios de una connivencia con ellos para evadir su propia responsabilidad. Lo dijo en una conferencia, lo dijo en un documento que envió a la prensa, y lo dijo en varias entrevistas. Y lo que está presentando ahora tanto el Departamento de Justicia como directamente la acusación es que sí habría una participación directa, no desde el gobierno de Felipe Calderón, sino antes, desde el gobierno de Fox, porque la acusación dice que la actividad delictiva comenzó desde el año 2001, cuando García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigaciones. Ahora, fíjate, el exfuncionario García Luna, cuando estuvo en México hace exactamente un año, en noviembre del año pasado, dijo que estas declaraciones son verdaderas infamias que está articulando el Chapo Guzmán en ese momento, pues para defenderse. Infamias a través de Jesús Zambada y de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, que lo señalaban como colaborador de ellos. Mira, lo decía de esta manera Genaro García Luna. Toda esta gente que hoy me señala, pasó con la Barbie, pasó con... Sí, la Barbie también te acusa, ¿no? Fue el mismo proceso, el mismo esquema. La Barbie te estaba acusando de ex colaborador de los Beltrán Leiva, te acusa de estar aliado. Sí, toda la gente que fue detenida, porque la que yo participé en alguna parte del proceso de investigación, en el tema de inteligencia, en la parte de la detención misma. A la Barbie tú lo detuviste. Sí, a Barbie y a todos ellos. Nos tocó, es decir, el combate frontal en torno a esta estructura criminal nos tocó a nosotros. Y digo nosotros en términos institucionales porque estuvo la Defensa Nacional, estuvo la Marina, estuvo la Policía Federal, en un campo de coordinación se hizo este trabajo a nivel institucional. Y me tocó dirigir muchas de esas operaciones. Por eso obedece a ese esquema. El abogado del Chapo es el que hace, digamos, la inducción a la pregunta, porque yo estaba buscando justamente hacer la demanda en contra del delincuente. Y me explicaban los abogados que hay una figura donde los abogados tienen esa ventaja de hacer la pregunta a su cliente o a su defendido para poder inducir esa perspectiva. El juez los amonesta porque no aportan pruebas ni evidencias. Y esto no es nuevo, ha sido un argumento que hemos ocupado históricamente esas estructuras directivas para poder primero generar o tomar esta ventaja que genera la ley en Estados Unidos, pero la otra es buscar cómo inhibir el combate frontal a este. Bueno, pues ¿cómo escuchas todo esto, Penilei? ¿Cómo escuchas obviamente la defensa? Por ahí van a ir los argumentos para rechazar todas las imputaciones que surgen de estos señalamientos que dieron finalmente por término la sentencia en contra de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, a cadena perpetua en la prisión de más alta seguridad de la Unión Americana en Colorado. Pues mira, por lo que sabemos por nuestras fuentes, García Luna no ha sido investigado, o si ha habido investigaciones, nunca ha llegado a una acusación formal. Hoy, como sabes, la Fiscalía General de México anuncia que va a hacer una solicitud de extradición y que quisieran investigarlo y juzgarlo en México.
Entonces, sabremos en los próximos días qué tiene el gobierno mexicano contra él, si es verdad que lo ha estado investigando, etcétera. Y segundo, por parte de Estados Unidos, en qué consiste exactamente la acusación y qué fue lo que él supuestamente hizo para ayudar o contribuir en la distribución de cocaína. Como te decía, es importante todavía no adelantarse, porque puede ser que la contribución que considere la Fiscalía estadounidense sea justamente lo que ya se había dicho en el juicio del Chapo, ¿no? O sea, haber puesto funcionarios a modo, o haber aceptado sobornos, o haber permitido el paso de ciertas sustancias cuando él era funcionario. No lo sabemos, lo sabremos cuando tengamos más detalles de la acusación. Lo que sí sabemos es que en las próximas semanas él debería ser trasladado a Nueva York, según nos dijo el vocero de la Fiscalía allí, y deberíamos tener más datos sobre esta nueva investigación que ahora anuncia el gobierno de México.